con más análisis en Así Estamos. Ya estamos listos para esta conversación esta mañana con la señora viceministra de Economía, Comercio e Industria, Merlin Barrera. Nuevamente, gracias, viceministra, por darnos tiempo de su agenda para estos temas. Llama la atención, ¿no?, hablar de pobreza y empleo, porque al menos parte de las estadísticas dicen también que ha crecido la pobreza y que el desempleo, aunque se sostiene, cada vez es más difícil la creación de nuevos empleos, o por lo menos no en la cantidad que dicen los expertos que analizan la economía. Deberían ser 60 o 50 o 70 mil empleos al año. Sí, yo creo que este dato es absolutamente correcto, Rafael. Quisiera comentarle que solo de profesionales de las universitarios y carreras técnicas anualmente se están graduando cerca de 22,000. Y eso genera una presión muy grande hacia oportunidades de empleo. De profesionales que entran a su proceso de educación, obviamente con una expectativa de obtener un empleo. Lo que sí es bien cierto también es que mucho del profesional que tenemos nosotros es bastante generalista. Y yo creo que aquí las apuestas en materia de los sectores productivos estratégicos que hemos definido en el Ministerio de Economía a través de la política de fomento y diversificación y transformación productiva, que los hemos trabajado directamente con el sector privado, porque nosotros en economía y en el gobierno pues sabemos que la mayor cantidad de empleo o el empleo productivo que se genera lo genera el sector privado. Entonces creo que es importante orientar hacia estos profesionales y hacia las nuevas generaciones, hacia dónde van las nuevas tendencias en materia de demanda laboral. Esta semana precisamente estábamos firmando un convenio con un programa de USAID, del RTI se llama, en donde vamos a desarrollar un estudio de demanda laboral, es decir, cuáles son las necesidades específicas que están requiriendo los sectores productivos para poder orientar mejor a las universidades. Ahí estuvieron varias universidades acompañándome. Y le digo un dato. La mayor parte de nuestras exportaciones, el 50% del total de lo que nosotros exportamos proviene del sector textil y confección. Y en el país no existe una sola ingeniería textil. Entonces, estos son temas que deben de ser discutidos, no solo del lado productivo, sino también del lado de la academia, del Ministerio de Educación, pero sobre todo también de las universidades públicas y privadas y los institutos tecnológicos que están orientando a las nuevas generaciones. Entonces, cuando usted mira estas realidades y una oferta laboral que ciertamente es menor, ese dato es muy cierto y tenemos que redoblar esfuerzos. Quiero comentarle que nosotros desde el año pasado que lanzamos esta política, que vale decir es un esfuerzo que realizamos con mesas de trabajo en cerca de 400 empresas que trabajaron con nosotros para definir modelos o análisis de competitividad sectorial que nos permitiera identificar hacia dónde orientar mejor las acciones del Estado. Y aquí creo que es importante mencionar que hay aspectos que tienen que ver con marcos regulatorios que beneficien a estos sectores productivos. De hecho, ustedes habrán podido darse cuenta que de parte del Ministerio hemos enviado una serie de iniciativas de ley orientadas precisamente a crear ese marco regulatorio, la ley de defensa comercial, aprobamos la ley de firma electrónica, estamos trabajando en otros proyectos de ley que posibiliten crear ese marco y ese clima de negocios que facilite la inversión y la producción. Han hecho énfasis en el apoyo a la pequeña empresa, a la mediana empresa, como un factor multiplicador del empleo. ¿Qué tan buen resultado tenemos? Si uno lo ve por la cifra, podríamos decir, bueno, mire, no lo estamos logrando, pero claro, esto lleva un proceso. Seguirle apostando como se está apostando a la pequeña empresa versus lo que tuvimos en algún momento, que era apostarle a la atracción de gran empresa internacional para que se instale en el país. ¿Cómo podemos analizar los conceptos? Mire, hay varias cosas. La verdad que nosotros atendemos todos los tamaños de empresa y si bien hay sectores estratégicos con los que estamos trabajando planes de acción
a largo plazo con visiones de desarrollo, sobre todo en temas de innovación, nosotros atendemos micros, pequeñas, medianas y gran empresas. El Ministerio de Economía es el administrador, por ejemplo, de todas las zonas francas que el país tiene. Y aquí vale decir que la mayoría de empresas que están son grandes empresas. Los recintos fiscales, que también se adjudican desde el Ministerio, atendemos grandes empresas. Algunas facilidades que hemos logrado como ministerio, por ejemplo, en los temas de aduana, a través de la mesa que tienen todas las gremiales empresariales agrupadas en el CIFÁCIL, en un diálogo que tenemos con Economía, con Hacienda, para poder facilitar el tránsito de las mercancías en frontera. Básicamente ahí están conglomeradas las grandes empresas del país, pero también las medianas y las pequeñas empresas. Nosotros, nuestra gran apuesta es generar verdaderos encadenamientos productivos, y para eso estamos convencidos que la mediana y la gran empresa son un tractor que va a posibilitar. ¿Qué es entonces lo que no nos está saliendo bien? ¿Qué es lo que no nos está funcionando? Fíjese que en realidad yo diría que sí nos están saliendo bastante mejor las cosas de lo que quizás la gente percibe. Y le doy un dato, por ejemplo, nosotros este año hemos mantenido una tendencia en el tema exportador siempre creciendo. Agosto de este año la tasa de crecimiento de las exportaciones era 5.3%, a septiembre estábamos cerrando las exportaciones a una tasa de crecimiento de 5% y a octubre de 5.6%. Han crecido las exportaciones de café, por ejemplo, en 46.5%, han crecido las exportaciones de azúcar en 29%, han crecido los no tradicionales en 3%, han crecido la maquila en 7.3%, han crecido las exportaciones a Estados Unidos en 6.5% y sobre todo ha crecido la exportación a Centroamérica. El índice de ventas, por ejemplo, que el mismo informe trimestral de FUSADES que sacó, señala un panorama bastante favorable en términos del indicador de ventas que las empresas. Yo lo que creo, Rafael, es que, bueno, todavía no es suficiente para la reflexión inicial que usted hacía de poder responder a toda esa enorme demanda laboral y la necesidad de generar mucho más empleo. Pero el panorama realmente económico es bastante favorable en términos de las exportaciones, en términos de los índices de venta, en términos de la inversión que también se está trayendo. Y aquí vale decir que nosotros, por ejemplo, en Economía y desde Proesa también estamos trabajando un esfuerzo muy grande por mantener la inversión que ya está aquí y ver cómo ellos incrementan. Yo quiero decirle que solo en inversión local, es decir, de empresas ya establecidas que han invertido en el país, a octubre la cifra rondaba los 1.100 millones de dólares de empresas que están invirtiendo en el país, que ya están instaladas. Pero también la inversión extranjera directa es muy importante. Y aquí yo quiero decir que ambos rubros son importantes por una razón que voy a explicar. La inversión extranjera directa no solo es el tema del monto de inversión que entra a un país, sino que generalmente viene con transferencia tecnológica, transferencia de conocimiento que mejora la productividad de las empresas locales, que son los partners, los socios, o los empleos que se generan. Y creo que entonces los esfuerzos aquí hay que redoblarlos. Hay que tener presente que hay tres tipos de inversión: la inversión privada, doméstica, la local, esta que le comento que está a cerca de 1.100 millones de dólares a octubre; la inversión extranjera directa, que rondaba los 445 millones a octubre, una cifra 800% más que la del año pasado, y eso lo dice el mismo informe también de FUSADES; y la inversión pública, que básicamente es todos los los puentes, las carreteras, los pasos a desnivel y otro tipo de infraestructura de hospitales que también se desarrolla desde la inversión pública. Todo ello es lo que mueve la gran inversión nacional. Entonces, todos estos indicadores nos dan positivos al cierre de octubre. Creo que también en términos de empleo, los empleos solo este año en neto hemos incrementado cerca de 6.896 nuevos empleos. Si comparamos con la cifra que usted dice, todavía pues tenemos un déficit importante que tenemos que lograr.
Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Necesitamos fortalecer el clima de negocios para que las empresas puedan crecer y desarrollar más empleos. Pero quiero decir que el panorama no es oscuro, no es que estamos estancados o desacelerados o no hay inversión, todo lo contrario. Pero esto es un esfuerzo que yo quiero decirle, la verdad es que las cifras, por ejemplo, de crecimiento a nivel mundial estiman solo para la economía mundial cerca de 3.1% al cierre de diciembre de este año. Y nosotros estamos estimando que vamos a cerrar, a octubre estábamos cerrando de crecimiento a 2.4%, esperamos y estamos muy optimistas que podríamos llegar a 2.6%, por ejemplo, con un panorama de crecimiento mundial como el que le menciono. Estados Unidos espera tasas de crecimiento de 2.6%, es decir, no es que el mundo esté más claro, acelerado que nosotros, ¿verdad? ¿Por qué nos crece la pobreza? Esto es un dato importante porque en realidad la pobreza ha venido reduciéndose a través de una serie de medidas que, digamos, el país ha venido desarrollando. Y quiero decirle que, por ejemplo, con los nuevos objetivos de desarrollo del milenio, hay un compromiso desde todos los gobiernos del mundo y adquirido también por El Salvador para llevar la pobreza extrema, que en este momento ronda el 7.9% del total de hogares salvadoreños, a cero en el año 2030. Ya el presidente de la República nos mandó llamar a todo su gabinete para decirnos estas son las metas en las que vamos a trabajar, no en este tiempo, vamos a pensar hacia el 2030. El año pasado, quizás un poco comento, tradicionalmente la pobreza se estaba midiendo en la encuesta de hogares de propósitos múltiples como un indicador que mide ingreso de hogar versus canasta básica. Y escuchaba que usted comentaba sobre la canasta básica, que todos más o menos saben qué es lo que la compone, una canasta de productos de consumo básico de los hogares salvadoreños. En el año 2013, la encuesta siempre va un año hacia atrás, ¿no? El año 2013 la pobreza estaba rondando, la pobreza total, en 29.6%. Para el año 2014, el cierre de la encuesta nos daba 31.2% de pobreza y ciertamente incrementó algunas décimas por ahí. ¿Qué es lo que hizo esto? Usted recordará, Rafael, que el año pasado tuvimos un problema, buena parte explicado a través de la especulación que se dio de los precios del frijol. Y este es uno de los productos que más ponderación tiene en la canasta básica y eso hizo que el índice de la canasta básica se fuera hacia arriba y obviamente al hacer esta comparación, el ingreso promedio de los hogares salvadoreños se vio reducido en su capacidad adquisitiva y eso hizo que la pobreza aumentara algunos, digamos, estos décimas que estaba mencionando. Por otro lado, quisiera decir que por este año, por primera vez, gracias al esfuerzo coordinado del gobierno con el PNUD, se ha trabajado en un nuevo modelo de medición de pobreza que es la pobreza multidimensional, que realmente es un reto para el país y yo diría un esfuerzo valiente del gobierno para poder decir cómo estamos a nivel de los hogares, no solo tomando en cuenta ingresos, sino acceso a servicios básicos, acceso, por ejemplo, a medios de recreación, a la seguridad de las personas, al acceso a los servicios de salud, que en un indicador tradicional de pobreza no se logra ver. El índice de pobreza multidimensional ronda los 35.2%. Yo, para ser honesta, pensé que pudo haber sido mayor al hacer esta evaluación, pero este fue un trabajo que tuvimos mucho apoyo de países que ya han estado trabajando en estos modelos y obviamente, digamos, utilizó la misma metodología. Creo que eso nos da un panorama mucho más amplio porque en realidad la meta no es solo medir la pobreza en términos de ingreso versus una canasta básica, sino poder llegar a este otro tipo de situaciones. Y exactamente con todo esto, ¿cómo suma el tema de nuevos impuestos, el tema de nuevos costos de agua? Porque si la variable frijol tiene un impacto, esto tiene también un impacto grande. Entonces, sí, a partir de este punto donde tal vez están como empezando a mejorar los indicadores después de la crisis del 2006-2008, ¿cómo va a impactar todo esto en esa búsqueda de mejorar? Sí. Si estamos entonces haciendo las cosas bien, esto nos va a
detener nuevamente el desarrollo? Mire, yo voy a empezar por uno de los, de los impuestos que usted acaba de mencionar y que estaba esperando por ahí entrar al set, escuchaba un poco a la población, que es el tema de la telefonía. El peso de el pago o el gasto en el hogar de los salvadoreños de los servicios de telefonía es más o menos del 4% del total de la canasta básica. Creo que esto, yo podría decir, significativamente no es importante para un hogar, ¿verdad? Eso de acuerdo a la ponderación que tiene en la canasta básica. El internet, el cable. No, en general se habla de los servicios de acceso a la telefonía, a comunicaciones. Okay. Es un 4%. Y yo creo que aquí, ¿verdad?, es muy claro, la gente que no quiere pagar este impuesto lo que debe de aprender a hacer es a reducir su consumo o a medir mejor su consumo, en el caso particular de la telefonía. Creo que aquí también hay que considerar que tal y como lo ha indicado, digamos, el mismo Ministerio de Hacienda y el Presidente de la República, esta es una contribución hacia resolver uno de los problemas más grandes que tenemos, que es el tema de la inseguridad y la delincuencia. Y yo quisiera nada más hacer un comparativo. Muchas veces, por ejemplo, todos los hogares salvadoreños, sobre todo los que viven en las zonas urbanas, vemos que las colonias tienen portones y pagamos vigilantes. Yo creo que si esta contribución la vemos en un mediano plazo como un sustituto de este tipo de situaciones, realmente el saldo neto nos va a dar favorable. Pero ciertamente esto no es una cosa que de hoy para mañana se va a resolver, sino que tenemos que hacer un proceso importante para generar más ingresos destinados a este tipo de situaciones. Por el lado del agua, ¿verdad? Creo yo que aquí hay que considerar del lado de los hogares, que es donde estamos hablando de la pobreza, es importante decir que los primeros rangos de consumo de agua, que prácticamente es una cantidad de cerca de 100 barriles mensuales, lo que un hogar promedio de este estrato al que no ha sido tocada la tarifa, realmente va a seguir teniendo el mismo consumo, la misma tarifa. Creo que aquí lo que hay que decir también, Rafael, que es importante considerar que un recurso tan valioso como es el agua debe de tener una tarifa que vaya en proporción a crear condiciones para hacer un uso más racional, ¿verdad? Muchas veces nosotros hasta cuando limpiamos en lugar de barrer utilizamos las mangueras en las aceras para poder quitar la basura y creo que esto tiene esa orientación. Ciertamente, ¿verdad? Hemos escuchado, y yo lo vi también antes de entrar al set, que lo mencionaba usted, de algunas quejas que tienen algunos sectores productivos. Nosotros hemos dicho muy claramente, estamos abiertos a escuchar casos concretos y revisarlos precisamente. Creo que ya hay un diálogo directo con el presidente de ANDA, de manera que podamos revisar estos casos puntuales, porque tampoco el objetivo es afectar la competitividad de ningún sector productivo. Pero ciertamente hay que tener presente que es importante que las tarifas puedan reflejar el verdadero valor que un recurso tan valioso como el agua debe de tener y que nosotros aprendamos a consumir racionalmente y a tener un mejor uso de este recurso. Vamos a hacer una pausa, viceministra. No? Me encantaría también, ya que menciona la palabra competitividad, meternos un poquito por ahí, a nivel país, con todas las circunstancias económicas que presentamos, el tema de violencia y qué tanto podemos resolver, también aprovechar las oportunidades versus los demás países de la región que compiten con nosotros en la misma visión de crecimiento económico. Enseguida volvemos. Muy bien. Analizamos las condiciones de la economía del país. Con nosotros Merlin Barrera, viceministra de Economía, Comercio e Industria. Viceministra, hablemos de competitividad. Viene la inversión extranjera, pero sabemos que es poca para las grandes necesidades, pero las condiciones para atraer mayor inversión las tenemos. ¿Es la violencia lo que la detiene o es todavía un país que no está viendo la realidad del mundo para poder competir? Ciertamente este tema de la violencia, la inseguridad, es uno de los factores que se analiza en cualquier indicador
de toma de decisión de inversionistas extranjeros sobre todo. Los índices de competitividad mundial, como el Doing Business, como el índice de competitividad global del Foro Económico Mundial, tienen un apartado que mide este tema. Pero hay que considerar que existe una canasta de criterios que entran a competir para poder determinar la posición competitiva de un país. Hace cerca de un mes, Rafael, nosotros tuvimos la visita de la directora para América Latina del Foro Económico Mundial, en donde nos explicaba, y vino la señora Margareta, creo que se llama, que es la metodóloga que trabaja precisamente este índice, que nos hacía una explicación bastante exhaustiva de cómo se construye este índice. Y ciertamente el tema de violencia, inseguridad, es uno de los indicadores que pondera, pero hay otros como por ejemplo la infraestructura logística, el comercio transfronterizo, los avances en propiedad intelectual, la innovación que las empresas están teniendo en un país son importantes para considerar. Yo quiero decirle que, por ejemplo, solo en el Doing Business, en este indicador de competitividad, El Salvador ocupa la posición 86 de 189 países. Esto significa que no estamos cerca de las primeras posiciones, que es lo ideal que un país debería de tener, pero también no estamos tan mal para decir estamos en los últimos lugares. Quisiera decirle que solo en el índice, en el Doing Business del Banco Mundial, a nivel centroamericano, El Salvador ocupa el primer lugar en comercio transfronterizo. Esto a partir de las mediciones que hacen de los tiempos y de los trámites que nuestros productos en frontera se tardan en relación a la región centroamericana. Esto de alguna manera son buenos indicadores, pero hay que redoblar esfuerzos en aquellos en donde todavía nuestras posiciones no son tan buenas. Por decirle algo, en temas de comercio transfronterizo, nosotros como país somos la posición 46 de 189, pero en otros temas, posiblemente como este que usted menciona de inseguridad, las posiciones nuestras están más cercanas a los últimos lugares. Creo yo que hay que considerar que es importante los esfuerzos que el gobierno debe continuar realizando. ¿Y quedaron satisfechos de esas explicaciones? Porque no estaba Economía muy satisfecho de la medición que hace el foro sobre esto. No, fíjese, lo que pasa que en realidad ellos nos explicaron cómo también un índice puede bajar. Por ejemplo, en el Foro Económico Mundial ocupamos la posición 95. Pero nos explicaban que muchas veces, aunque el país no se mueva hacia abajo, es decir, que empeoremos, si otros logran subir, eso en términos relativos nos baja posiciones ¿nos vamos a seguir país midiendo con ese indicador internacional? No, claro que sí, no, es que siempre es importante. Y la reunión tenía el objetivo de entender mejor cuáles son aquellas áreas en las que tenemos que trabajar más. Por ejemplo, hablaba mucho de este diálogo que debemos de tener con el sector privado, que ciertamente nosotros lo mantenemos, toda la política productiva la construimos con el sector privado y esto abona muchísimo en un indicador que va a estar rankeándonos mejor para el próximo año. Y le pongo otro dato. El tema de la aprobación de la ley de firma electrónica va a ser un elemento favorable. Leía yo en los periódicos que, por ejemplo, institutos de educación como la ESEN, el mismo FUSADES, ha desarrollado foros que dicen esto va a posibilitar mejorar la competitividad de nuestro país. Y ciertamente el próximo año, cuando seamos evaluados, vamos a tener un avance significativo en este criterio y en general cuando ponderemos con todas las posiciones o los criterios que toma en cuenta el indicador, vamos a estar mejor. El tema de salario mínimo, ¿nos va a ser más competitivos o no en la región? ¿O vamos a perder competitividad si se está planteando un aumento sustancial? ¿Y cómo estas cosas nos van a permitir, en medio de esto, pues que queremos arreglar y son elementos que traen costos adicionales a la productividad? Fíjese que yo aquí, y quizás aquí voy a hablar más como economista que como viceministra, yo creo que aquí siempre es importante considerar el círculo virtuoso
de la política de fomento productivo con la política de promoción del ser humano, del capital humano que tenemos como país también. Es decir, no podemos irnos únicamente con indicadores económicos que vayan en pro de la productividad sectorial del tejido productivo nacional, sin considerar la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores en este caso y también en general de la gente. Cuando hablábamos, por ejemplo, del tema educación, esto, si bien afecta a la productividad de los sectores productivos, también es un elemento social que hay que considerar en esta valoración. Y por eso creo yo que la apuesta clara que el presidente hace de decir, queremos un El Salvador productivo, educado y seguro, es clara en términos del balance que debe existir entre ambas políticas. Yo creo que aquí, qué bueno que se toca este tema, qué bueno que en la Comisión del Salario Mínimo participe los sectores laborales, los sectores productivos y también el sector público, para poder encontrar aquella receta que mejor valore la productividad de nuestros salvadoreños. Yo le comento algo, estuvimos recientemente en una reunión del Foro Económico y nos daba mucho gusto al reunirnos con algunos inversionistas de clase mundial que reconocen la productividad de nuestra fuerza laboral. Creo yo que esto debe ser un diálogo que debemos de mantener, y quizás un elemento importante que también hay que considerar, Rafael, es aprender a medir las productividades sectoriales de nuestra mano de obra. Nosotros desde Economía, conjuntamente con otras instituciones del Gabinete Económico en general, estamos haciendo esfuerzos por medir productividad, porque ciertamente, y eso lo dice la teoría económica, la remuneración debe ser acorde a la productividad de la fuerza laboral. Y aquí hay sectores que tienen altas productividades, pero la metodología debe afinar mejor para poder encontrar un estándar que nos permita medir cuáles son las productividades sectoriales para poder realmente discutir sobre cuánto debe ser el salario para cada uno de esos sectores. Para terminar, viceministra, y ya que dijo que va a hablar como economista, hay un par de preguntas ahí relacionadas al tema de visión política de largo plazo. Al menos el FMLN en su Congreso habla de cambiar el modelo y habla de desdolarizar. O sea, estas cosas dentro del panorama económico, ¿a usted le vienen convenientes? Mire, yo quiero decirle, Rafael, que yo en el plan quinquenal del profesor Salvador Sánchez Serén no he encontrado una sola línea que hable de desdolarizar. No he encontrado una sola línea que hable de no promover la inversión productiva ni facilitar el clima de negocios para el sector privado. No existe una sola línea. Para nosotros como gobierno, el plan quinquenal es la brújula que nos está definiendo la política económica, la política productiva que estamos impulsando. Y básicamente cuando hemos leído todas las páginas del plan quinquenal no encontramos eso. Yo creo que aquí hay que saber diferenciar lo que es una visión política de un partido que es legítimo para el FMLN, como para Arena o como para cualquier otro partido que existe en el país, y cuál es la visión económica o la visión de país que tenemos. Y la visión de país está plasmada en ese plan quinquenal que tenemos, en donde le puedo asegurar no existe una sola línea que esté en detrimento de cualquier actividad que promueva la actividad productiva del sector privado, que actualmente está haciendo también una apuesta con nosotros por el país. Muchísimas gracias, viceministra. Encantada. Ha sido un placer tenerla en este programa. Gracias gusto, por Rafael. acudir a la cita y permitirnos sus valoraciones sobre este tema tan importante para todos como es la economía. Muchísimas gracias por invitarme y espero continuar más adelante hablando de más temas. Por supuesto, Gracias por aquí la estará invitación. siempre invitada. Vamos a hacer una pausa muy pequeña solo para terminar nuestro programa de hoy. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, Muy amable, Rafael. gracias. Comunícate con nosotros. Queremos conocer tu opinión.